Buenos días, jóvenes estudiantes de la telesecundaria Miguel de Cervantes Saavedra. En esta ocasión vamos a analizar tres asignaturas que son español, matemáticas y formación cívica y ética. En español vamos a utilizar las páginas 64 y 65 y como producto vamos a entregar la actividad número 4. Observa que en el texto hay palabras en cuadritos color azul. Se refiere a este texto, jóvenes. Sí, lo que no sabías sobre la vida de Darwin. Esas palabras no tienen un significado propio, son pronombres, pero hacen referencia a otras palabras que ya han sido nombradas en el texto. Descubre de cuáles se trata. Observa el ejemplo. Del lado izquierdo tenemos al pronombre que se usa para hacer referencia a algo ya mencionado en el texto. ¿Sí? Ahí es su. ¿A qué elemento ya nombrado en el texto se hace referencia? Su nacimiento, ¿de quién? Charles Darwin, del lado derecho. ¿Sí? Y tenemos que hacer lo mismo con el ejemplo, ¿no? Pronombre que se usa para hacer referencia a algo ya mencionado en el texto, su propuesta. Aquel elemento ya nombrado en el texto se hace referencia, perdón, ¿a qué elemento ya nombrado en el texto se hace referencia? Su propuesta, ¿de quién? ¿Sí? Y vamos a ir respondiendo, por favor. Lo mismo aplicamos en el tercer renglón, que permitió, ¿le permitió a quién? Para comérselas, comerse las qué. Y ahí tienen la respuesta, ¿no? Pues las tortugas. ¿Sí? Encierra en el texto otros pronombres que sirven para hacer referencia a personas o cosas ya nombradas en el texto y que sirven para sustituirlos. Con esa información completa la tabla. Pueden regresarse. Perdón, es necesario que se regresen al texto de la clase anterior, ¿no? Para poder resolver esto. En grupo comenten cuántas veces aparecen en el texto distintos pronombres para sustituir un solo significado. Por ejemplo, Darwin. ¿Qué ocurriría si, como lectores del texto, no pudieran identificar de qué o de quién se habla mediante el uso de los pronombres? Sí, también van respondiendo esa parte, por favor. El pronombre es una clase de palabra que permite al lector identificar, subrayen esa parte, identificar o relacionar la información a la que hace referencia en otra parte del texto. Hasta ahí subrayan, por favor. Sirve para darle cohesión, pues evita repeticiones innecesarias, lo cual ayuda a la comprensión. ¿Sí? Ahora vamos con la actividad que tienen que entregar el día de hoy. Punto número 4. Ahora, lee las oraciones y responde. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882. ¿Quién murió? ¿Dónde se localiza esa información? ¿En esa misma oración o en la anterior? Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y Charles Darwin murió el 19 de abril de 1882. ¿Qué diferencia hay entre las dos oraciones? ¿Por qué solamente con el verbo murió es posible saber que se hace referencia a Charles Darwin? Sí, todas esas preguntas las van a responder y me las van a enviar, por favor. Observa que en el apartado le agradaban los platillos exóticos. El verbo probó está resaltado. ¿Quién probó carne de puma? ¿Por qué en esa oración no se explicita quién realiza la acción y sin embargo se sabe quién la hizo? ¿Por qué se suprime este dato en la oración? También esas preguntas las deben responder y enviármelas. La elipsis es la supresión de un verbo o un sustantivo, o frase verbal o nominal,
se utiliza para no repetir la información, que está sobreentendida. El lector puede saber de qué o de quién se habla, aunque se suprima esa información, ¿sí? Esa es la parte de la elipsis. Ya observaste que en el apartado le agradaban los platillos exóticos, se menciona el verbo probó. ¿Qué otro verbo se emplea aquí como sinónimo de probó? Si no se usara el sinónimo, ¿cómo se leería el párrafo? Bueno, hoy viene un recurso informático. Con lo que has comprendido del texto, identifica qué preguntas guía se resuelven. ¿Qué idea propuso Darwin en su libro? Subráyala en el texto. ¿A qué pregunta guía y a qué subtema corresponde esta información? De acuerdo con lo que se dice en el inicio del texto, ¿qué crees que ocurrió cuando se publicó el libro de Darwin en 1859? ¿Qué efectos en la sociedad de su época habrá provocado esta publicación? ¿A qué pregunta guía y a qué subtema corresponde esta información? Con lo que acabas de analizar, haz lo siguiente: colorea en la tabla el o los subtemas que trata el texto e indica si responde a la pregunta guía y cuál es esta o estas. Subtemas que trata el texto acerca de la evolución: la vida de Darwin, teoría de la evolución, efectos de la teoría de la evolución, otro, aquí lo vas a escribir, ¿no? Pregunta guía que responde, ¿sí? ¿Cuál o cuáles? Aquí van. Bueno, esta parte la vamos a socializar en Zoom. Para ir respondiendo uno por uno. Enunciados que introducen información y enunciados que la amplían. Lee el título y observa la imagen del texto de la siguiente página. ¿De qué tratará? Bueno, eso ya es referente a la siguiente sesión. En matemáticas vamos a utilizar las páginas 57, 58 y 59. Bueno, aquí nada más les quiero leer esto. Se dice que las tablas que cumplen con las tres primeras características del ejercicio inicial de esta sesión son tablas de variación proporcional directa, y eso ya lo analizamos, ¿no? Entonces, nos sugiere ver el recurso audiovisual tablas de variación proporcional directa, y aquí se los presento. Recuerden que deben ir tomando sus notas, por favor, de cada recurso audiovisual. En este caso, el título, ahí aparece. De variación proporcional directa. Ya vámonos, ¿qué miras? Esta tabla de precios del aguacate. Está carísimo. Sí, pero no es eso lo que llamó mi atención, sino la relación entre el peso y el precio. Me recordó la clase de hoy. Las tablas de datos muestran la relación de variación entre las magnitudes que contienen. Hay magnitudes que guardan una proporción directa entre sí. Veamos un ejemplo. Esta tabla muestra la relación entre la medida del lado de un cuadrado y su perímetro. Pausa el video para que puedas analizarla. ¿Listo? Ahora responde. Cuando aumenta la longitud del lado de un cuadrado, ¿aumenta o disminuye su perímetro? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien. Si la longitud del lado crece, su perímetro también. Y cuando la longitud del lado decrece, su perímetro también. Ahora, tenemos que deducir si crecen y decrecen en la misma proporción. Para ello, vamos a analizar su comportamiento. Fíjate bien, si la longitud del lado aumenta, por ejemplo, al doble, ¿la longitud de su perímetro también aumenta al doble? Ahora, si la longitud del lado del cuadrado disminuye, por ejemplo, en una tercera parte, ¿su perímetro también disminuye en una tercera parte? Muy bien. En ambos casos, la tabla se comporta de manera proporcional. Si el lado mide 1 centímetro, su perímetro es de 4 centímetros.
Y si mide 2 centímetros, su perímetro es de 8 centímetros. 2 es el doble de 1 y 8 el doble de 4. En cuanto a su decrecimiento, también se comporta de manera proporcional. Cuando el lado mide 9 centímetros, su perímetro es de 36 centímetros. Si dividimos la longitud del lado entre 3, obtenemos como resultado 3 centímetros. Y cuando dividimos el perímetro entre 3, el resultado es 12 centímetros. Por lo que podemos ver que también disminuye de manera proporcional. Vamos a hacer un último análisis con esta tabla. Si divides los datos de la columna derecha entre el dato correspondiente a la columna de la izquierda, ¿qué número obtienes en todos los casos? Si divides 4 entre 1, el resultado es 4. Si divides 8 entre 2, el resultado es 4. Si divides 12 entre 3, el resultado es 4. Si divides 16 entre 4, el resultado es 4. Si divides 36 entre 9, el resultado también es 4. Esto se debe a que el perímetro de un cuadrado es la suma de sus 4 lados, por lo que podemos concluir que las magnitudes de esta tabla tienen variación proporcional directa. Pasemos a otro ejemplo. Ahora mira bien esta tabla. Muestra la estatura y edad de 5 personas. Analiza con cuidado los datos. Ahora contesta. ¿Crees que la estatura y edad de una persona tienen una variación proporcional directa? Tienes razón. Los datos en esta tabla no son magnitudes con variación proporcional directa, porque al doble de una edad no le corresponde el doble de una estatura. Por ejemplo, Mariana tiene el doble de la edad de Julián, pero si midiera el doble, entonces Mariana mediría 3 metros y 70 centímetros. ¡Imposible! Observa esta tabla. En ella se muestra la relación entre la cantidad de harina que se necesita para hacer un pastel y el número de personas. Ahora contesta. Según la información que se muestra, cuando aumenta o disminuye la cantidad de harina requerida para hacer el pastel, aumenta o disminuye el número de personas. Pausa el video y analiza la tabla. Como pudiste observar, si una aumenta, la otra también. Ahora, si divides los datos de la primera columna entre el dato que le corresponde de la segunda columna, ¿qué resultado obtienes? Al dividir los datos de la primera columna entre el dato correspondiente a la segunda, el resultado siempre es 50. Entonces, ¿las magnitudes de la tabla tienen o no una variación proporcional directa? ¡Exacto! Esta es una tabla de variación proporcional directa. Entonces, ¿cuál es tu conclusión de la tabla que estabas viendo? ¿Existe una relación proporcional entre el peso y el precio del aguacate? Bueno, este recurso audiovisual viene a reforzar lo que ya les había enseñado con anterioridad, ¿no? Sobre la variación proporcional directa, ¿sí? Y en la clase de hoy vamos a retroalimentar los resultados de ayer, ¿no? Por ejemplo, hoy nos vamos a pasar al siguiente tema, que es ecuaciones 1, sesión 1 para empezar. En la primaria aprendiste que para calcular el área de un terreno, se multiplica la medida del largo por la medida del ancho, o lo que es lo mismo, la medida de su base por la de su altura. Por ejemplo, si un terreno mide 8 metros de largo y 7 metros de ancho, su área es 7 por 8, ¿sí? Y queda como resultado 56 metros cuadrados. Pero, ¿qué pasa si conoces el área y la medida del ancho, pero no conoces el largo? ¿Cómo simbolizas esta situación? Bueno, para eso tengo aquí un pizarrón que nos va a mostrar un ejemplo como el que mencionan, ¿no? Supongamos que esto que está en negro es el terreno y el área es 56 centímetros cuadrados. Lo que está aquí en verde
es la medida del ancho, que son 7, perdón, aquí no son centímetros, son metros. Aquí yo me equivoqué. Aquí en lugar de centímetros son metros, ¿no? Por ejemplo, aquí también. Ahí está, ya lo corregí. Bueno, el área son 56 metros cuadrados, el ancho son 7 metros, pero no conocemos el largo. Entonces, vamos a poner una incógnita. Una incógnita, pues es una literal, una letra, ¿no? Cualquiera que sea del abecedario, que nos sirva para representar lo que no conocemos. En este caso, Z sería la incógnita, porque yo escogí Z, ¿vale? Entonces, Z es la medida del largo de ese terreno. Y si nos plantea el problema, nos dice, ¿qué pasa si conoces el área y la medida del ancho, pero no conoces el largo? Bueno, entonces en ese caso hacemos lo siguiente. Tomamos la medida del ancho, que es 7, ponemos justamente al lado la literal, que es la incógnita de lo que no conocemos, y nos va a dar como resultado 56 metros cuadrados, que son el área total de ese terreno. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es dejar del lado izquierdo a la incógnita, que es la que no conocemos, que sería Z. Y otra vez ponemos el signo igual, bajamos el 56, que son los 56 metros cuadrados, y hacemos una división. ¿Por qué la división? Porque es una operación contraria a lo que está sucediendo del otro lado. A ver, voy a usar el plumón negro. Miren, por ejemplo, 7 con Z están multiplicando. Entonces, ¿cuál es la operación contraria de multiplicar? Pues dividir, ¿no? Entonces, aquí está la división, que es la operación contraria. 56 entre 7, pues me va a dar 8. Entonces pongo Z es igual a 8. Entonces, la incógnita en esa ecuación, todo esto es una ecuación, miren. Todo esto es una ecuación, ¿sí? La incógnita vale 8 en esa ecuación, ¿sí? Y podemos comprobarlo, por ejemplo, 7 por 8 nos va a dar como resultado 56. Y si hablamos de metros, pues van a ser metros cuadrados, ¿sí? Y ahí de esa manera se resuelve el ejercicio que nos plantea nuestro libro al inicio de la sesión. Ahora, manos a la obra. Áreas y ecuaciones. Áreas y ecuaciones. Ya les enseñé que es una ecuación y sobre todo que siempre hay una incógnita, ¿no? Resuelve en pareja esta actividad y las 4 siguientes. En cada rectángulo completen lo que tienen que multiplicar para encontrar el área representada. Aquí tenemos 3 rectángulos y abajo tenemos un espacio para que ustedes encuentren el área. Simplemente lo que tienen que hacer pues es aplicar la fórmula que ya saben desde la primaria, ¿sí? Y aquí va el resultado. Punto número 2. El siguiente rectángulo representa un área de 14 centímetros cuadrados. Completen las siguientes expresiones. Largo por ancho, ¿cuánto nos da? ¿Sí? Y en este caso se conoce el largo. Simplemente pues aplicamos el procedimiento que les enseñé al inicio y podríamos obtener el ancho, que es el que va a ir aquí escrito.
y nos va a dar como resultado el área, ¿sí? Que el área ya la está mencionando aquí arriba. ¿Cuánto vale A? ¿Sí? Esta es la literal que utilizan para nombrar a lo que no conocemos. ¿Sí? Esa es la parte de la ecuación. El siguiente rectángulo representa un área de 24 centímetros cuadrados. Área 24 centímetros cuadrados. Completen las expresiones. Miren, aquí utilizan la literal E. ¿Sí? El largo por ancho, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, ahí ya nos dijeron. El largo, pues son 6. Aquí está el 6. Pero vamos a obtener el ancho. Bueno, ¿cómo obtenemos el ancho? Simplemente con estas operaciones, ¿no? Simplemente vamos sustituyendo los números. ¿Cuánto vale E? Bueno, una vez que apliquemos el procedimiento, vamos a obtener cuánto vale E, que es la incógnita de la ecuación, ¿sí? Todo eso pues lo vamos a ir resolviendo. El producto que me tienen que enviar el día de hoy es la actividad número 4, que es esta. Un terreno mide 18 metros de largo y tiene un área de 126 metros cuadrados. Si representamos con la letra Q el ancho, completen las siguientes expresiones. Bueno, todo esto es lo que vas a realizar y me lo vas a enviar. Esto en el punto número 5 nos dice, comparen sus respuestas con las de otros compañeros, indiquen la manera en que encontraron el valor de la letra en cada rectángulo, analicen y comenten la información. Toda esta información la deben copiar a su libreta, por favor. Otra manera de expresar 5 por n igual a 15 es 5n igual a 15. Esto nos indica que cuando hay un número y una literal juntas, significa que se están multiplicando, ¿sí? Esto se hace para que el signo X no se confunda con la letra X, ¿sí? La expresión 5n es igual a 15, es una ecuación. El valor que se desconoce recibe el nombre de incógnita, lo que ya les mencionaba. Vayan apuntando todo esto, por favor. Y puede simbolizarse con cualquier letra que en el lenguaje algebraico se conoce como literal. En este caso se usó la literal N. Yo en el primer caso utilicé la literal Z. Las letras o literales representan números. Resolver una ecuación significa encontrar el valor de la incógnita. ¿Sí? Bueno. Nos pide ver un recurso audiovisual que se titula Ecuaciones a nuestro alrededor. Ese es el título que van a poner y aquí lo tienen. Nuestro alrededor. ¿Recuerdas que dijo el profe que era una ecuación? Sí, dijo que era una igualdad que relaciona datos conocidos y desconocidos mediante números, letras y operaciones aritméticas. Como cuando en la primaria nos ponían el cuadrito vacío. Las letras representan valores desconocidos llamados incógnitas. Por ejemplo, X, Y y Z pueden ser utilizadas como incógnitas, pero también puede usarse cualquier letra del alfabeto. Mira, así quedarían las ecuaciones. Tal vez te parezca que estos problemas son muy sencillos y no se necesita plantear una ecuación para resolverlos. Pero más allá de que puedas solucionarlos de manera práctica, es importante que aprendas a representarlos con una ecuación para que después puedas plantear y resolver situaciones más complejas. Por ejemplo, Betty fue a la panadería, compró 4 conchas y un panqué de pasas que le costó 25 pesos. Si pagó 57 pesos, ¿cuál es el precio de una concha? ¿De qué modo se puede representar esta situación? Recuerda que no vamos a resolver los problemas, sino solo a plantear las ecuaciones. Lo que desconocemos es nuestra incógnita, que en este caso es el valor de una concha. Para plantear la ecuación utilizaremos la X, que es una literal, o sea, una letra que se usa mucho en álgebra. Como son 4 conchas, sumaremos 4X. Después hay que sumar 25, que es el valor del panqué.
Todo esto es igual a 57. Sumar 4x es igual a multiplicar 4 por x. Podríamos poner, pero se podría confundir el signo de multiplicación con la x de nuestra incógnita. Por eso, también se puede colocar un punto para indicar la multiplicación, pero es más común escribir solo 4x, lo que significa que la x se está multiplicando por 4. Entonces ya podemos plantear la ecuación para este problema. 4x más 25 igual a 57. Hagamos otro ejercicio. Karen pagó 360 pesos por 2 libros. El de pasta dura le costó 3 veces lo que el libro de pasta normal. ¿Cuánto costó cada libro? ¿De qué manera se puede representar esta situación? Pon pausa al video e intenta representar la situación con una ecuación. Podemos representar el costo del libro con pasta normal con la letra T, que será nuestra incógnita. El libro de pasta dura costó 3 veces lo que costó el de pasta suave. Así que podemos escribir que el libro de pasta dura costó 3 veces T, que es lo mismo que escribir 3 por T. El costo de los 2 libros es de 360, así que lo sumamos, T más 3T y listo. Veamos un último problema. Itzel tenía 5 cartones iguales con huevos. Cuando intentaba transportarlos, se le cayeron 8 al piso y se rompieron. Al final le quedaron 52. ¿Cuántos huevos tenía cada cartón? ¿De qué modo se puede representar esta situación? Pon pausa al video e intenta representar la situación con una ecuación. No sabemos cuántos huevos contiene cada cartón. Esa es nuestra incógnita. Escribámosla como x. Como son 5 cartones, sumemos 5x. Esto es igual a multiplicar 5 por x. Entonces, escribamos 5x. Ahora hay que restarle los 8 huevos que se rompieron. Por último, sabemos que el resultado es igual a 52. ¡Bien! Ya tenemos nuestra ecuación. ¿Te das cuenta, Mateo? Podemos plantear muchas ecuaciones para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Sí, ¿quién lo diría, verdad? Pero, ¿te has puesto a pensar si resolverlas será igual de sencillo? Bueno, en ese aspecto, ahí les dan la definición exacta de lo que es una ecuación. Por favor, lo escriben bien en su libreta. Nos pasamos entonces a la asignatura de formación cívica y ética. En esta ocasión vamos a trabajar con la página 26 y el producto que me van a entregar pues es la actividad 1. Se titula la nueva secuencia 2. Somos personas con dignidad y derechos. Para empezar, en este momento de tu vida, parte del autoconocimiento implica reconocerte como adolescente que vive cambios y tiene nuevas capacidades. Asimismo, eres una persona con dignidad y derechos que convive con otras personas, también dignas y con derechos. Como inicio del trabajo responde: ¿qué es tener derechos? ¿Por qué es importante para tu vida personal y tus relaciones de convivencia? ¿Qué significado le das a la frase respetar la dignidad de una persona? Piensa en un ejemplo. Bueno, esas 3 preguntas también las deben responder en su libreta como notas personales para que en la clase participemos. Para avanzar en el conocimiento y cuidado de uno mismo es indispensable reflexionar sobre el significado de la dignidad humana y lo que implica ser sujeto de derechos. En la parte izquierda tenemos una imagen y habla sobre la abolición de la esclavitud en las colonias francesas en 1848 del pintor francés François Auguste Biard, 1799-1882. Plasma el reconocimiento de la dignidad humana. Actividad 1. Retoma el relato autobiográfico que comenzaste anteriormente y responde: si alguien lo lee, ¿podría reconocer tus valores y cualidades? ¿Por qué? Reflexiona un poco más sobre lo que te caracteriza. Completa el siguiente cuadro.
Del lado izquierdo tenemos los aspectos, ¿sí? El primero, reconozco mis cualidades y me valoro. Sí, a veces no. ¿Por qué? Primero hay que buscar la definición de cualidades para que podamos entender. Respeto a los demás y pido que me respeten. Sí o no, o a veces, ¿y por qué? Siento que merezco un buen trato. Sí, a veces no, ¿y por qué? Defiendo mi derecho a ser como soy. Sí, a veces no, ¿y por qué? Me cuido para evitar acciones que me dañan. Y van respondiendo, por favor. Esa sería la actividad de formación cívica y ética y sería todo por hoy, jóvenes.